Entonces, hoy día la clase que nos toca es acerca de la terapéutica y variabilidad de la respuesta a fármacos. Es una clase que el doctor lo ha puesto bastante completo, como están en las diapositivas, y la lectura también se relaciona al tema, ¿no? Aunque sobre todo en el caso de la resistencia que haya en los antituberculosos. Más bien, voy a hacer ahorita un resumen acerca de la clase que se les ha dictado, de la teoría, y la lectura. No tengo el resumen, pero lo traduje el año pasado, entonces de repente les puede servir porque son bastantes mutaciones de genes, entonces por ese lado de repente les pueda facilitar un poco. Más tardecito se los voy a subir a la parte de Five para que lo puedan ver. Entonces, acerca de este tema vamos a ver la respuesta en primer lugar a 5 preguntas, ¿no? ¿Cuál es el panorama de los medicamentos convencionales? ¿Qué factores pueden alterar la respuesta a los medicamentos? ¿De qué manera está involucrada la genómica en la respuesta a algunos medicamentos? ¿Qué efecto tiene la altitud y la hipoxia en la respuesta a los fármacos? Y la importancia de la bioequivalencia para que es bastante probable de que esto pueda explicar la variabilidad de respuesta. Entonces, vamos a comenzar con el panorama de los medicamentos convencionales, ¿no? Entonces, a manera de resumen, como nosotros ya sabemos, no, los medicamentos no son 100%, no hay una respuesta al 100%, ¿no? Siempre hay algún margen de falla. Entonces, acá como ejemplo estamos viendo que en el caso de los medicamentos o los antibióticos contra las infecciones del tracto respiratorio inferior, existe una falla hasta entre el 15 y el 80%, ¿no? Todos estos antibióticos, ninguno de ellos hay una respuesta al 100%, ¿no? Cuando se administra esto. Y en el caso de las infecciones de la vía respiratoria superior, la falla oscila entre el 10 al 60%. Entonces, sobre todo, ahora vamos a ver qué factores están detrás de esta falla, ¿no? También se ha encontrado que existe falla en las drogas anticancerígenas, cuando se trata la enfermedad de Alzheimer, sobre todo hay una mala respuesta hasta en un 70%, las drogas contra la artritis, la diabetes, el asma o los antidepresivos, ¿no? Principalmente las que presentan mayores efectos adversos son las anticancerígenas, ¿no? Las drogas anticancerígenas, que hasta en un 75%, ¿no? Pueden resultar también en daño, sobre todo, además de los efectos adversos. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que los medicamentos actuales en realidad tienen un alto porcentaje de falla. Y esto lo vamos a ver reflejado sobre todo en los efectos adversos, además de que muchas veces existen fenómenos de resistencia una vez de que se administra esto. Y incluso cuando se dejan de administrar se pueden presentar hasta con síntomas de abstinencia. Entonces, hay muchas causas o muchos factores que están detrás de toda esta falla que pudiera existir con los medicamentos. Si bien es cierto, no es en todos los casos, vamos a ver algunos de los factores que están detrás, ¿no? Entonces, en primer lugar, los factores que pueden alterar la respuesta a los medicamentos son todos estos que están en este gráfico, ¿no? Está la edad, el género, la enfermedad que tenga, muchas veces el uso de drogas concomitantes que se pudiera estar consumiendo, la dieta también influye mucho, el estrés, la función renal y la función hepática, que son las que principalmente, ¿no?, las más involucradas en estos casos, ya que se relacionan más con la farmacocinética y con la farmacodinámica. Entonces, en este caso vamos a ver un ejemplo de cómo puede afectar la función renal al administrar ciertos antibióticos. En este caso estamos cogiendo de ejemplo con la ampicilina, ¿no? Entonces, en este gráfico estamos viendo que se está ejemplificando dos casos. Un caso 1, que está representado por la línea verde, que es un adulto que tiene un pH gástrico de 3.5, ¿no? Entonces, es un pH ácido. Y en este otro caso 2, vemos que es un adulto que tiene una enfermedad renal. Entonces, en este gráfico estamos viendo cómo es que la enfermedad renal puede afectar tanto en la concentración plasmática de los fármacos, ¿no? En este caso, estamos viendo de que afecta muchas veces la concentración de la ampicilina, ¿no? Entonces, es importante que siempre consideremos cuándo el fármaco vaya a ser excretado principalmente por el riñón o cuando vaya a ser excretado por el hígado. En este caso, la ampicilina
se excreta principalmente por el riñón. Entonces, en el caso de una persona que tenga alguna enfermedad renal, va a permanecer mayores concentraciones plasmáticas de ese antibiótico, ¿no? En este caso la ampicilina. Entonces está afectada por la función renal. Por eso es importante de que pudiéramos, siempre tenemos que considerar si existe o no una falla, ya sea a nivel renal de las personas, para poder así poder ajustar la dosis de acuerdo a las enfermedades que tengan. Pero también otro factor que se ha demostrado que está bastante involucrado en la respuesta a los medicamentos es la genómica. Y en este caso, esta es una lista de ejemplos que se les da en clases acerca de cómo estos, cuando se alteran estos receptores, puede existir alteraciones a la hora de los efectos, o sea, se pueden presentar efectos adversos al ingerir estos fármacos, ¿no? Entonces, esta lista, que es la misma que está en su diapositiva, yo sí les recomiendo que se los memoricen porque estos sí preguntan, ¿no? Y sobre todo más memoria, ¿no? Entonces, eh, como ejemplo, tenemos que el ondansetron, que es un antiemético. Muchas veces cuando hay un polimorfismo en este gen, en este receptor, un polimorfismo de este receptor ABCB1, en vez de más bien actuar como antiemético, induce a más vómitos, ¿no? Entonces esto se va a presentar a manera de efecto adverso, pero la causa detrás es el polimorfismo de este gen. También en el caso de la simvastatina, ¿no? Que pertenecen al grupo de las estatinas, ¿no? Para el manejo de las dislipidemias. Cuando hay un polimorfismo en el gen del receptor CYP12C9, va a producir mayores problemas de rhabdomiólisis, ¿no? Entonces se va a manifestar clínicamente como dolor muscular primero, ¿no? Y en el caso de la carbamazepina, cuando hay también polimorfismo de este gen, el HLA-DQ1, se presenta el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Por eso vemos esta lesión en la cara, ¿no? Como ejemplo, como efecto adverso se va a presentar el síndrome de Steven-Johnson. Y en el caso del tramadol y de algunos opioides, hablando primero del tramadol, cuando hay un polimorfismo en el gen del receptor CYP2D6, se puede presentar este síndrome de abstinencia, ¿no? Una vez que se deja de consumir, aquellas personas que tengan un polimorfismo de este gen van a ser más propensas a presentar el síndrome de abstinencia. Lo mismo es en el caso de opioides, ¿no? Cuando hay un polimorfismo en el gen OPMR1, también se presenta el síndrome de abstinencia. Y en el caso del paracetamol, como sabemos también, su efecto adverso, el más conocido, es la hepatotoxicidad, ¿no? Entonces también se ha demostrado de que algún polimorfismo en este gen del receptor CYP2D9, D1, E1, están más propensos a tener algún tipo de hepatotoxicidad. Y en el caso de la isoniazida, este receptor, el NAT2, es el que está vinculado con los acetiladores rápidos, ¿no? Entonces, si lo van a acetilar rápido, la isoniazida o la droga va a ser metabolizada de manera más rápida, por lo que va a haber menor efecto del fármaco, no va a haber buena respuesta porque se va a metabolizar rápidamente, entonces no va a lograr el efecto deseado. Entonces, en estas personas, sobre todo en aquellos que tienen algún polimorfismo en este receptor, el NAT2, se ha demostrado que la isoniazida no hace efecto, ¿no? Por eso es que existe hasta en el 81% de las personas este tratamiento es inefectivo con la isoniazida, sobre todo en aquellas que tengan drogoresistencia a la tuberculosis, ¿no? A los tratamientos tuberculosos. Entonces, esto sí es importante que se acuerden, ¿no? También hay una nueva rama dentro de la farmacología, como en la primera clase habíamos estado analizando. Existe la farmacogenética y la farmacogenómica, cuyo objetivo de esta rama de la farmacología es que se administre el medicamento a una dosis adecuada, el medicamento correcto a una dosis adecuada, en la persona correcta y en el momento correcto. Entonces, por eso esta rama propicia el estudio de la genómica, ¿no? Para ver en quiénes tienen estas alteraciones, que muchas veces en estos casos podrían no necesitar este fármaco, sino otro por el efecto adverso que pudieran presentar, o si no, por ejemplo, o darles más dosis, ¿no? Para que exista respuesta al fármaco y no presenten tantos, o no se presenten ya estos efectos adversos.
Bueno, entonces, pero también lo más importante en realidad que vamos a ver es que si consideramos que en nuestro medio, en nuestro país, existe hasta el 28% del territorio nacional que corresponde a las grandes alturas, llamamos así a la serranía, entonces, y también si tenemos en consideración que hasta un tercio de la población del Perú habita en la sierra, es importante que nosotros tengamos conocimiento también cómo la altitud y sobre todo la hipoxia, que es lo que más se vincula a la altitud, pueden influir en la respuesta a los fármacos. Entonces, entonces, en el laboratorio se ha demostrado, en animales de laboratorio y también in vitro, se ha demostrado que en las grandes alturas la tasa de filtración glomerular disminuye. Realmente va a disminuir. Entonces, si la tasa de filtración glomerular está disminuida, existe más riesgo de que haya toxicidad a algunos fármacos, ¿no? Ya que no se va a ver, en el caso de que sea de excreción renal, no se va a excretar tanto como si lo es a nivel del mar. Entonces se va a quedar por más tiempo en la circulación y ahí sí se van a producir con mayor razón sus efectos adversos, incluso puede llegar a generar toxicidad, ¿no? Entonces, si tenemos en consideración esto, además de que se ha demostrado que la actividad de las enzimas del citocromo P450, que es el citocromo que está más vinculado con el metabolismo hepático de los fármacos, al disminuir su actividad ya no va a haber tan buena respuesta a algunos medicamentos, ¿no? Que es, la mayoría va a usar este citocromo, ¿no? Las enzimas del citocromo. Entonces, si va a disminuir, ya no va a haber tan buena respuesta a esto porque la actividad va a estar disminuida, ¿no? También que el flujo sanguíneo a órganos está disminuido, por lo que su distribución de los fármacos, la distribución típica que realizan, va a estar disminuida, entonces puede alterarse también la distribución y la biotransformación de los fármacos, ¿no? Que se dan dentro del organismo. Entonces, también hay que recordar que existen algunos estresores, tanto pueden ser estresores también como la fisiología propia del organismo en las alturas, ¿no? Entonces, sobre todo durante las primeras 24 horas, que es lo que más lo característico, lo que se le llama el mal de montaña agudo, ¿no? El soroche, que también se le conoce así. Entonces, estas son lo clásico o lo que es común que ocurre en el organismo cuando se está a grandes alturas y sobre todo cuando no está adaptado a ese ambiente o incluso muchas veces eh, así responde normalmente el organismo cuando habita ahí, ¿no? Entonces, ejemplifica lo que sucede en el agudo, ¿no? Entonces, que aumenta la permeabilidad gastrointestinal, que el flujo sanguíneo también está disminuido, que aumenta, en este caso, la parte de ventilación, como ocurre a nivel cerebral. Lo que a nosotros nos interesa es la parte del flujo sanguíneo que está disminuido y que la tasa de filtración glomerular acá también está disminuida, ¿no? La excreción también va a estar disminuida. También, lo que también se ha demostrado, eso sí, ya por estudio, que en las grandes alturas, sobre todo frente a la hipoxia que existe, la actividad y expresión de estos citocromos, del CYP1A1 y del NAT2, que ya habíamos visto que está vinculado con los acetiladores rápidos, entonces está en disminución, ¿no? Pero aumenta el CYP2D6, este citocromo va a aumentar. Entonces, aquellos fármacos que usen este citocromo va a aumentar va a estar, o sea, su metabolismo va a estar aumentado, ¿no? Entonces va a haber una menor respuesta porque este citocromo está aumentado. En este caso, más bien ameritaría que se dé más dosis para que haya buena respuesta y en este caso menos dosis porque están aumentada su expresión. Entonces, en este caso también estamos cogiendo un ejemplo de la lidocaína, en el que se ha demostrado en cómo es que el organismo actúa frente a la ingesta a la administración de lidocaína en las grandes alturas, ¿no? En este caso esto es un estudio de China, pero se ha demostrado de que el tiempo de vida media, hablando sobre la lidocaína, el tiempo de vida media está aumentado. También el clearance, es decir, la excreción, está disminuida, mientras que el volumen de distribución, perdón, la velocidad de distribución está aumentado, aumenta considerablemente
Y también lo mismo, esto es el área bajo la curva que incluye tanto el tiempo de concentración como el tiempo que mide la curva, ¿no? Entonces, es principalmente el tiempo de concentración va a estar aumentado. Entonces, acuérdense de eso, que la lidocaína, en las grandes alturas la concentración va a aumentar, la excreción, el clearance o la excreción de este fármaco va a estar disminuida y que la velocidad, el volumen de distribución, perdón, va a estar aumentado. Además de que va a haber el área bajo la curva va a estar más aumentada, eso significa de que el tiempo de concentración va a estar también aumentado. Acá está también representado con esto. Entonces acuérdense de eso porque sobre todo hablando de las preguntas de este tema, es importante porque el doctor suele tomar bastante los grafiquitos, ¿no? Entonces, pero también sobre todo acordándonos de que en el futuro esto también nos va a servir, ¿no? Acuérdense de esto sobre todo, que la tasa de filtración va a estar disminuida, hace más propenso a que exista mayor toxicidad al administrar algunos fármacos, sobre todo que sean de excreción renal, así como también las actividades, sobre todo de las enzimas del citocromo P450, también van a estar disminuidas. Entonces, la mayoría de fármacos usan este metabolismo por este citocromo. Entonces, el efecto o la respuesta al fármaco va a estar disminuida. El flujo sanguíneo, órganos también va a estar disminuido, por lo que afecta esto también a la distribución. Pero también otro tema también que es importante que podamos hablar es acerca de los fármacos o de la calidad de fármacos que existen, ¿no? Existen fármacos genéricos o también los fármacos, los que tienen la patente, ¿no? Entonces, que son los originales. Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿la calidad está involucrada en la respuesta que exista al administrar cierto fármaco genérico, no? Entonces, lo que acá tenemos que recordar es en primer lugar de que para valorar la calidad del medicamento hace falta poder analizar su bioequivalencia, ¿no? Por eso que está entre paréntesis de la calidad, que está muy involucrada la bioequivalencia, que es lo que en realidad se usa para poder comparar o para poder estudiar dos productos y demostrar si son equiparables al usarlo, ¿no? En el humano. Entonces, lo que va a hacer la bioequivalencia es que va a estudiar a dos productos en cuanto a su biodisponibilidad, pero esto realizado dentro de un ensayo clínico, ¿no? Y lo que es la biodisponibilidad es el grado y la velocidad con la que la forma activa o el metabolismo o el fármaco en sí va a acceder a la circulación y va a alcanzar algún tipo de acción dentro del organismo, ¿no? Entonces, en esto es lo que se va a centrar la bioequivalencia, ¿no? En la biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es lo que va a considerar tanto el grado como la velocidad en la que un fármaco o un metabolito va a llegar a la circulación del hombre y va a dar lugar a su acción dentro del organismo, ¿no? Entonces, esto es en realidad lo que se debería hacer para poder determinar si un medicamento genérico actúa de la misma manera o no que un medicamento o un fármaco que tiene una patente o que tiene la patente. Entonces, en realidad eso es lo que en la clase también se les menciona, se realiza en todo el mundo y en el Perú está todavía en regulación eso, ¿no? Entonces, pero igual es importante que lo podamos conocer, ¿no? Ya que eso también últimamente, de esto de que si genérico es igual o no al fármaco original, al fármaco que tiene la patente, últimamente también se estuvo hablando, ¿no? Sobre todo el año pasado cuando comenzó la pandemia. Entonces, probablemente también esto les pregunten porque es algo que ha estado bastante en boga, ¿no? Entonces, es importante también conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos debe garantizar un medicamento genérico? Primero, nos tiene que garantizar de que el fármaco o que tiene el principio activo, que es el mismo principio activo que el medicamento con la patente, que a la misma dosis va a haber la misma respuesta y que se pueda administrar bajo la misma vía de administración. Entonces, esto es lo que nos tiene que garantizar un medicamento genérico. Y sobre todo, el principal requisito que debe tener estos medicamentos genéricos es que actúen de la misma manera y que den el mismo beneficio clínico que el medicamento innovador, ¿no? El medicamento que tiene la patente. En este caso, se comienza a elaborar medicamentos genéricos cuando la patente del medicamento innovador ya ha caducado, ¿no?
Lo mismo es ahí podemos tomar el clásico ejemplo, ¿no? De la aspirina, que por muchos años tuvo la patente y nadie más que, que la empresa podía distribuir la aspirina, pero ahora sabemos que existe un genérico, que es el ácido acetil salicílico. Entonces, lo mismo es con cada fármaco que va saliendo al mercado, ¿no? Una vez de que la patente caduca, recién ahí se pueden elaborar los medicamentos genéricos, pero tienen que garantizarnos estos 4 puntos, ¿no? Sobre todo este último, que existe el mismo beneficio clínico. Entonces, para esto se realizan estudios y en este caso es importante de que se analice el área que existe debajo de la curva de cada fármaco, ¿no? Como habíamos estado viendo ya. Va a analizar sobre todo el tiempo en la que va a permanecer dentro del organismo, ¿no? Y sobre todo en qué tiempo llega a la concentración máxima. Y lo que tiene que haber es que estas dos curvas sean lo más similares posibles con un margen de error de hasta el más menos 20%. Puede estar 20% por arriba o 20% por abajo de la curva, pero ese es el único margen que está permitido para poder decir de que un medicamento genérico tiene la misma bioequivalencia o para que el medicamento genérico pueda salir al mercado, ¿no? Tiene que garantizarnos que existe la misma bioequivalencia o con este margen de error del más menos 20% que el medicamento innovador, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo un ejemplo de la ciclosporina, ¿no? Cómo tiene que garantizarnos de que existe bioequivalencia entre el producto B y el producto A de la ciclosporina, ¿no? Entonces, de esa manera podemos garantizar que el medicamento genérico va a tener la misma acción clínica, el mismo beneficio clínico que el innovador. Entonces, a manera de resumen de lo que ya hemos estado viendo, hemos visto de que existen varios factores conocidos que explican la variabilidad de la respuesta a los medicamentos, ¿no? Sobre todo estatal y lo que está escrito, la edad, la función renal, la función hepática, también si está embarazada o no, la enfermedad que puede estar pasando, incluso el pH gástrico, como acá hemos visto, cómo puede afectar a la concentración plasmática de los fármacos y la enfermedad renal sobre todo, ¿no? En este caso de la ampicilina, que se ha demostrado de que su concentración plasmática aumenta en personas que tienen enfermedad renal. También hemos visto que existen nuevos factores que tienen una evidencia reciente y que pueden influir en la respuesta y en la variabilidad de los efectos de algunos medicamentos, ¿no? Estos nuevos factores tenemos a la genómica, con esta lista de ejemplos, que es importante para su examen sobre todo, y también que la altitud y hipoxia también influyen en la respuesta de algunos fármacos, ¿no? Esto sí es importante porque recordando que un tercio de la población habita en la sierra, entonces sí nos vamos a topar con este tipo de personas, ¿no? Que va a haber una alteración de cómo están metabolizando algunos fármacos en su organismo. Entonces es importante que también nos acordemos eso. Y también que la calidad de medicamentos, sobre todo esto dado por la bioequivalencia, influyen muchas veces, en la mayoría de veces, en la respuesta o no del fármaco, sobre todo en nuestro medio porque muchas veces los medicamentos genéricos no garantizan que tengan la misma bioequivalencia que un medicamento innovador, ¿no? Entonces, eso muchas veces puede explicar por qué es que con un genérico no existe el mismo beneficio clínico que un medicamento innovador, ¿no? Entonces, eso también es una de las razones por la cual puede variar la respuesta a algunos fármacos. Entonces, si tuvieran alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a... Hablaste de ondacertón. ¿Qué dijiste de eso? Esa parte no escuché. muchas veces más bien el efecto adverso va a ser todo lo contrario al efecto terapéutico, ¿no? Más bien va a ocasionar más vómitos, justamente por este polimorfismo de este gen, ABCB1. Por eso han puesto esta imagen también. Y lo mismo es con nosotros. Más bien, esto muchas veces se dice, incluso eso es lo que propone la farmacogenética, ¿no? De que como esto no es lo común que se realicen que se analice el gen, muchas veces estos genes o los polimorfismos o mutaciones de estos genes son los que estarían detrás de que se presenten efectos adversos en algunas personas, ¿no? Porque muchas veces hay que al ingerir un fármaco, en una persona se presenta algún efecto adverso y en otra no.
Entonces, la genómica es la que estaría detrás de todo esto. Entonces, eso es lo que explica esto. Muy bien, entonces ahorita voy a pasarles el link para que puedan entrar a dar su pasito. En 10 minutos lo corregimos.
Ya, muy bien, chicos. Ya, entonces, la primera pregunta era respecto a la terapéutica y la variabilidad en la respuesta a los fármacos, ¿cuál es la correcta, ¿no? Entonces, en este caso habíamos visto que el pH del estómago, 3.5 en el ejemplo que les había mencionado, que está también en la diapositiva, más bien es todo lo contrario, ¿no? La concentración plasmática está disminuida. En el caso de la ampicilina, ¿no? Lo mismo es acá, bueno, no hemos visto esos ejemplos del propanolol y la etapa de, tampoco del propanolol, pero viendo nomás, lo que hemos visto en la ampicilina más bien es que aumenta la concentración plasmática, ¿no? En caso de personas que tengan insuficiencia renal, porque sobre todo la excreción de la ampicilina es por vía renal, ¿no? Entonces, esta es la alternativa correcta, de acuerdo a lo que hemos visto. Pero también, sí es cierto, en la diapositiva había un ejemplo del propanolol. Pero de acuerdo a lo que hemos visto es de la ampicilina. Esto sí es memoria, ¿no? Que es el polimorfismo de los genes que les había mencionado en cuanto a la genómica, que está bastante involucrada. En el caso del NAT2 es con la isoniazida, que se vincula con los acetiladores rápidos, y mientras que el CYP2C9 es con las simvastatina, ¿no? Que cuando hay un polimorfismo en el gen de estos receptores, más bien va a generar mayor rhabdomiólisis, ¿no? También manifestado como dolor muscular. Acá también es lo mismo con el CYP2D6, que es el que está vinculado con la respuesta a fármacos como el tramadol, mientras que el CYP2E1 con el paracetamol, que está, cuando hay polimorfismo en estos genes, en el caso del tramadol ahí se presenta el síndrome de abstinencia y en el caso del paracetamol hay mayor vinculación a la hepatotoxicidad. En caso de la altitud y cómo la respuesta a los fármacos puede variar, vimos un ejemplo de la lidocaína. En este caso no hemos visto ejemplos de propanolol. No, en la tabla que les muestran también en la diapositiva no hay del propanolol con la altura. El NAT2 tampoco, que eso está relacionado más con la farmacogenómica, ¿no? Lo mismo con el propanolol. La lidocaína hemos visto un ejemplo de cómo se afecta su metabolismo en el caso de la altitud, ¿no? Entonces hemos visto también de que más bien aumenta el volumen de distribución de la lidocaína y en cuanto a la duración del efecto, más bien habíamos visto que el área bajo la curva, que está vinculado con el tiempo que permanece en el cuerpo, está aumentado, ¿no? No está disminuido. Entonces acá no podría ser, tendría que ser aumentado. Y en este caso la respuesta correcta es esto, ¿no? Y eso también es una pregunta que es de memorística, ¿no? Se ha demostrado que la altura e hipoxia disminuyen la actividad y expresión de estos dos receptores, ¿no? De los genes de estos dos receptores, del CYP1A1 y NAT2, y disminuye más bien y aumenta el CYP2D6. Entonces, esto es, apréndense sobre todo lo que está vinculado con la genómica, que es lo que les pueden preguntar también, ¿no? Porque es una pregunta más de memoria. Entonces, por ahí puede ir y también en el caso de las bioequivalencias, ¿no? Que es lo que ya habíamos estado viendo, que es lo que está en realidad más en boga, ¿no? Entonces, es lo que más probable les puedan preguntar. Y también más tarde les voy a subir la traducción o lo que traduje de la lectura de esta clase para que les pueda facilitar, porque no sé si de repente también tomen preguntas, pero por si acaso se los voy a hacer llegar, de repente les puede ayudar en algo y les alivia también un poco el tiempo. Entonces eso sería toda la clase de hoy, chicos. Más tarde voy a subir el link por si acaso para los que no han asistido y que tengan buen día. Nos vemos. Gracias, Frenet.